Estamos de regreso para el último bloque de la noche. La semana pasada se presentó un proyecto de reforma para prohibir la subcontratación, también conocida como outsourcing en México. Según información ofrecida por el gobierno federal, en enero pasado, en 2019, se detectaron 6,000 empresas que ofrecieron servicios de outsourcing que derivaron en 21,000 millones de pesos de evasión al fisco. Con esta reforma se busca eliminar esta práctica que además afecta directamente los derechos de las y de los empleados. En México, el outsourcing es legal para determinados servicios especializados, pero si la iniciativa se aprueba, esta práctica quedará prohibida. Aunque los servicios y obras especializadas podrán seguir subcontratándonos, quedará prohibido que una persona física o moral proporcione trabajadores a otra que pertenezca al mismo giro. Es decir, una empresa de limpieza no podrá subcontratar a personal que realice labores de limpieza. Además, las empresas que requieran subcontratar deberán tener autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y de quienes brinden estos servicios, y quienes brindan estos servicios formarán parte de un padrón público. Mientras que las agencias de colocación solamente podrán intervenir en el proceso de contratación, pero no se considerarán como patrón ni podrán tampoco contratar en sustitución. Las empresas que incumplan serán procesadas por defraudación fiscal, no podrán deducir impuestos ni tampoco podrán ser multadas. Los empresarios ya expresaron su inconformidad. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, aseguró que la iniciativa rompe el compromiso hecho con ellos para que la propuesta de reforma fuera por consenso. Vamos, ¿qué opinan los panelistas? Empiezo contigo ahora, Aurelien. Tú has estado también cerca de colectivos de repartidores que también de cierta manera son subcontratados, que estaban bajo este esquema sin ninguna prestación laboral. ¿Cómo están viendo ahora esta presentación, esta propuesta que está tratando de avanzar la 4T? Pues yo creo que ahí hay un problema también, un punto político, porque había una plática en paralelo en el Senado de la República sobre todo el tema de la reforma laboral y una reforma que no planteaba la prohibición de la subcontratación, donde las empresas estaban formando parte de la discusión, ¿no? Entonces estaban pues incluidas en realizar pues una nueva reforma laboral y sobre todo que planteaba una nueva visión del trabajo, porque si bien es cierto que este modelo de outsourcing pues sí conllevaba una precarización de las personas trabajadoras, pues también resolvía muchas problemáticas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Esta parte de tener acceso a personal calificado y de manera muy rápida, respondiendo a una coyuntura económica. Entonces, estamos viendo que si bien había una parte de fraude y de malos comportamientos y malas prácticas por parte de varias empresas, especialmente grandes empresas, pues lo que hace el Ejecutivo es retomar el tema e incidir en el Poder Legislativo, que eso a mí me parece pues un poco peligroso, ¿no? No dejar que el Senado de la República o la Cámara de Diputados pues haga lo propio o siga con su proceso. Creo que también resalta pues esa intención de cuando hay una problemática pues de desaparecer todo en vez de regular y en vez de buscar pues otra forma de ver las cosas tal vez más pragmática y más consensuada en vez de ser tan radical, ¿no? Porque eso pues obviamente impacta el contexto económico, impacta la inversión, impacta la certidumbre de las y los empresarios, impacta también todo el tema de las exportaciones de México hacia pues los otros países, porque pues especialmente en la industria automotriz, por ejemplo, pues se usa este tipo de subcontratación. Y lo que parece también muy preocupante y que ha sido una tendencia de este gobierno es el populismo penal. Porque estamos hablando de multas de hasta 4 millones de pesos que nunca se había visto en la historia laboral del país, y también estamos hablando de aplicar prisión preventiva oficiosa e incluso penas agravadas por casos de subcontratación realizado por más de 3 personas, parecidas a la lucha contra el crimen organizado, ¿no? Que se puedan perseguir como actos de delincuencia organizada, en un país donde sabemos que el 40% de las personas que están en las cárceles no han recibido ningún juicio. Entonces, a mí eso me parece muy grave, y sobre todo que eso está pues aumentando el clima de polarización hacia el sector empresarial, que siempre está visto desde el gobierno como el sector de los malos, el Sí, diablo sí. neoliberal. Y déjame terminar con un pequeño, una pequeña paréntesis.
porque no solamente el outsourcing y la subcontratación existe en el sector empresarial, sino que en el propio gobierno existen esos esquemas y existen esos Claro. esquemas de despedidos injustificados y es lo que está pasando actualmente en el gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Medio Ambiente, con el tema de las ciclovías y del paseo dominical que se está suspendiendo, pero también en las alcaldías, como por ejemplo en la alcaldía de Claro, Iztapalapa, donde claro, se claro. están rompiendo Bien. todos los contratos. Bien, y en efecto, eso también está ocurriendo en el gobierno federal. En varias secretarías de Estado están subcontratando a muchas personas que supuestamente ahora sí iban a regular, pero bueno, Claro. también ahí lo están haciendo. ¿Cómo lo ves, Lisa, este tema? ¿Está bien lo que está tratando de adelantar ahora la 4T o no? Yo creo que es un tema de claroscuros y que déjame dejarlo claro desde el principio. Yo sí estoy a favor de una regulación mucho más estricta al tema de las subcontrataciones, precisamente porque está demostrado en muchos estudios, no solo para el caso mexicano, sino en otros países y a nivel internacional, que es un factor que puede contribuir a la desigualdad salarial entre trabajadores igualmente calificados y donde terminas generando tipos de competencias relativamente desleales en el sentido en el que ya no es la cualificación del trabajador lo que puede marcar una diferencia entre los salarios que pueden percibir dos individuos, sino el lugar de trabajo, ¿no? El lugar de trabajo que esté decidido a darle las prestaciones que marca la ley o incluso superiores a la ley, mientras que hay otros que no, que pueden decidir simple y sencillamente subcontratar y romper esos contratos de manera, digamos, como aleatoria para escapar a ciertas obligaciones. Ahora, sin embargo, habiendo dicho esto, creo que también la experiencia internacional lo que nos puede ayudar es mucho para entender que sí podíamos haber hecho sin la necesidad de una prohibición absoluta, ¿no? Creo que quedó claro en el bloque uno que yo nunca he estado a favor de las prohibiciones absolutas porque me parece que generan más condiciones negativas de las que generan positivas. Y uno de esos casos, digo, trayendo también la buena experiencia de Uruguay en el caso de marihuana, justamente pues es el caso chileno y el uruguayo en materia de regulación de outsourcing, en donde lo que hay es una cosa similar a lo que se está pretendiendo meter en la ley, uno de los 8 puntos principales de esta ley, que es el tema de la responsabilidad subsidiaria, de los obligados solidarios, de la responsabilidad solidaria de las empresas, digamos que contratan a otra empresa que es con la que están outsourceando el servicio que quieren contratar, y sin embargo la ley lo que dice es, bueno, hay sectores en los cuales tú no puedes hacer esto, el sector bancario es uno de ellos, pero cuando sí puedes hacer esto, tienes que poder tú siempre demandarle a esa empresa que tú estás subcontratando que te informe cuáles son las condiciones laborales de las personas, y si te informa esas condiciones y esas condiciones están en regla, tú sigues compartiendo ese principio de corresponsabilidad sobre laudos, antigüedades, despidos, prestaciones, cargas sociales, etcétera, etcétera. Si ese pacto se rompe, entonces en automático tú que contrataste ese servicio puedes no ser sujeto de sanción, pero la otra empresa que lo incumplió, esa sí lo puede hacer, y tienen unas sanciones tremendas justamente para que lo que se garantice sea el derecho del trabajador a tener ese empleo digno con las Bien. prestaciones que están marcadas por la ley. Creo que vamos a tener que ver con muchísimo detalle lo que está marcado ahí, porque definitivamente hay pros y contras, pero sí creo que es un tema pendiente que se tiene que regular, porque sí hay muchísima diferencia en términos laborales Así entre un es, trabajador y sobre todo se contribuye mucho a un tema que nos pegó ahora en la pandemia, que es el tema del trabajo informal. sin duda. Sara, ¿cómo lo ves tú? Sí, pues yo tengo una perspectiva similar a Lisa en el sentido de que yo sí creo que requiere una regulación más estricta la subcontratación y que de lo que hemos visto de esto no es una eliminación, sino que crea ciertos requisitos. Requisitos que probablemente pequeñas y medianas empresas tendrían dificultad en acceder, ¿no? Pero requisitos como tener un contrato entre las dos empresas que van a trabajar en conjunto, el número de empleados que van a participar y finalmente una autorización por la Secretaría de Trabajo. Entonces, creo que sí es importante que vayamos caminando hacia qué significa una mejor regulación en estos trabajos formales que también sabemos que existen y donde también sabemos que ha habido ha sido un pretexto para evitar las obligaciones laborales. Y lo hemos visto, y Aurelian ya mencionó varios, ¿no? De que te despiden en diciembre para no tener que pagarte el aguinaldo y te recontratan en enero, que a veces suena un poco como lo que estaba proponiendo el gobierno federal en quitar o disminuir los aguinaldos. Pero de todos modos, creo que sí hay
formas de que se tiene que fortalecer este tipo de servicio y también evitarlo, porque la mayoría de las empresas, y lo sabemos, estos rascacielos sobre reforma, ellos sí están subcontratando la mayoría de los servicios que usan sin dar derechos laborales a esas empresas o esos empleados. Entonces, creo que sí es importante que existe algún tipo de reforma sin esta idea de que se está eliminando por completo. Lo otro que creo que es importante es que para mí la subcontratación puede verse como una carrera hacia el precio más bajo y eso es lo que queremos eliminar. Más bien como sociedad queremos estar buscando trabajos que pueden crear un salario digno, un salario donde realmente puedes vivir. Y ahí es donde retomo de un artículo que escribió Viridiana Ríos, donde ella dijo realmente lo que se requiere es impuestos progresivos a las empresas, ¿no? De que una empresa grande no debería estar pagando los mismos impuestos que una empresa chiquita y de esa forma buscar crear un sistema de salud único. Ella pone un dato que creo que es importante. 22 de cada 100 pesos de utilidad se encuentra en el 0.1% de las empresas. Entonces, de eso sabemos que el 22% de todos los recursos que se genera se concentra en el 0.1% de las empresas. Eso se llama desigualdad y sí creo que tenemos que tener una conversación mucho más profunda sobre eso. Finalmente, Eder, ¿qué decir? Y sobre todo, ¿qué contestarle a quien dice, a ver, por un lado quieren regular esto y está bien, no está mal, pero por el otro, en efecto, contratan ahorita mucha gente todavía bajo este esquema dentro de la Administración Federal y además el presidente les quita y les reduce el aguinaldo, que es un derecho laboral, a los funcionarios y servidores públicos? Sí, lo del aguinaldo es un tema bien interesante que creo que amerita más tiempo y no me va a dar tiempo ahorita, pero sobre el asunto del outsourcing y la subcontratación, lo primero que es importante, creo, es disociar. No es lo mismo una empresa outsourcing que la práctica que las empresas de outsourcing en México llevan a cabo comúnmente, que es la subcontratación. Una empresa outsourcing puede ser muy útil para capacitar, para captar, para identificar perfiles de personas que buscan trabajo y en función de esos perfiles determinar o ofrecer a grandes empresas que están, o pequeñas o medianas empresas que están buscando perfiles específicos y que ahí ya el trabajador o la trabajadora sea contratada por la empresa. Lo que hacen actualmente los outsourcing en México es que ellos contratan a las personas trabajadoras sin invertir un solo peso, logran intermediar con un contrato firmado por el trabajador o la trabajadora, hacen la labor de intermediación y terminan cobrándole una cuota a la trabajadora y otra cuota a la empresa. Es una especie de huachicoleo de personas pobres y eso es lo que se quiere evitar. Por supuesto que esas prácticas no deberían caber en los gobiernos, en ningún gobierno. Es inmoral. En la Cámara de Diputados las trabajadoras y trabajadores de limpieza estaban contratados por outsourcing y esa figura ya se eliminó, ya se les dio plaza y se les está dignificando su espacio de trabajo. Prácticas, por ejemplo, como en la evasión fiscal, este asunto de que ya decían ahorita, como las personas firman el contrato con el outsourcing y el outsourcing como que por fuera manda a la persona a trabajar a la empresa, lo cual es absolutamente ilegal e inhumano, pues no le llega a la persona trabajadora el reparto de utilidades, no generan antigüedad en la empresa en donde sí están trabajando porque su contrato está en otro lado. Eso es lo que se está regulando, más bien eso es lo que se tiene que prohibir, eso es lo que se busca prohibir. Es una iniciativa efectivamente más radical que la que estaba discutiéndose en el Senado y qué bueno porque no se prohíbe el outsourcing, pero se tiene que prohibir esta práctica de la subcontratación y todo lo que eso implicaba y por supuesto que eso es equiparable al crimen organizado. Bien, bueno, pues vamos a retomar también esta conversación sobre este tema seguramente en otro programa porque nos tenemos que ir, ya se acabó el tiempo, hacemos una pausa, regresamos para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de esta noche, no te vayas.